El Señor me le bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por permitirnos hoy poder compartir su palabra, la cual deseamos que llegue a todos ustedes, sea guardada la palabra de Dios en sus corazones y aplicada en sus vidas. Por ello, en estos momentos pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria, el conocimiento necesario y aún la ciencia necesaria para poder entender la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, vamos entonces a hablar hoy de la palabra de Dios como semilla. La palabra de Dios como semilla. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 18, se habla de la explicación de la parábola del sembrador, la cual involucra las clases de lugares donde cae la semilla, que viene a ser el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Vamos a mirar entonces en qué posición estamos nosotros de acuerdo a dónde ha caído la palabra de Dios como semilla en nuestras vidas y en qué tierra o en qué lugar es donde realmente ha de caer esta semilla para que tengamos la aprobación de nuestro Señor en cuanto a nuestro estilo de vivir. Dice la palabra en el Evangelio de San Mateo que la primer semilla que habla Jesucristo acá explicando la parábola del sembrador es la que cae en el camino. ¿Y cuál es la que cae en el camino? Dice que es aquel que oye la palabra pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí habla de dónde cayó y dónde ha de ser guardada. Cae en el camino y debe ser guardada en nuestro corazón. Pero al ser guardada en nuestro corazón, llega el malo y nos la arrebata. ¿Por qué? Porque oímos la palabra y estuvimos todo el tiempo escuchando el sermón, pero no la entendimos. Ya sea porque, como pasa la mayoría de las veces, tenemos la mente en otro lugar. Y esto pasa mucho cuando estamos delante de un predicador, el cual está dando el mensaje de Dios, el sermón, y nuestro cuerpo físico está ahí. Nuestros ojos están mirando el predicador, pero nuestras mentes están en lo que dejamos de hacer, en lo que tenemos que hacer después de salir del espacio que hemos separado para escuchar la palabra, o simplemente no le estamos dando la importancia necesaria que merece la palabra, o estamos desconcentrados por las redes sociales, en el celular, porque desafortunadamente muchos han cambiado las Sagradas Escrituras por llevar más bien el celular a la iglesia, dejando las Sagradas Escrituras en la casa, siendo el celular una tentación en la iglesia para distraerse pendiente de algún mensaje que le entre, y esto lleva a que se terminó el sermón, pregunta uno cómo le pareció la palabra que Dios nos dio hoy a través del predicador, y muchas veces decimos no, excelente, me habló, pero llegó a la casa y le preguntan de qué se trató la enseñanza en el día de hoy, y la respuesta es, ay, yo no me acuerdo. Bueno, al menos dígame cuál fue el título de la enseñanza. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque como no fue sembrada en el corazón, porque no la entendió, no dio el fruto de la permanencia de la palabra de Dios en la vida de la persona. Cuando nosotros no entendemos, debemos de acercarnos al que la entendió para que nos la explique. Porque si nosotros salimos sin entenderla, simplemente malgastamos el tiempo. Luego habla de la semilla que cae en los pedregales. Dice, oye la palabra, la recibe con gozo, pero es temporal. ¿Por qué es temporal? Dice, porque al venir la aflicción o la persecución
por obedecer la palabra, tropieza. Un ejemplo, tienes una dificultad con algún miembro de tu familia o tu vecino, pero tú buscas obedecer la palabra. La palabra dice que seamos pacientes los unos con los otros, pero de tanto problema que tienes con la persona que te está causando la aflicción, esa aflicción se vuelve tan pesada y tan constante que termina llevándote a no seguir teniendo paciencia y terminas pecando contra la persona. O debido a las dificultades y problemas, al ver de que por estar obedeciendo al Señor, Dios no interviene para que esa aflicción sea quitada, entonces tropezamos y caemos. Luego dice, la palabra que cae entre los espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuando esto pasa, la palabra de Dios se hace infructuosa. La palabra infructuosa significa esterilidad, significa algo vacío y también significa sin fruto. Esto tiene que ver entonces con aquellos que están dispuestos a oír la palabra, pero el tiempo que le deben de dedicar a ella no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, porque tienen que cumplir con alguna meta establecida, por los afanes de esta vida, las cuales nos lleva a que todo tiene que ser ya. Y al ver de que no es ya, no le damos la importancia que merece la palabra. O simplemente porque tenemos el deseo de escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo el afán de estar produciendo en cuanto a la multiplicación de las riquezas. En parte tiene que ver esto con la palabra que cae en el camino, porque por tener la mente puesta en otras cosas, la palabra no se alcanza a entender. Ahora, entre los espinos se puede hablar de que se entiende la palabra, pero los afanes que cada vez se nos aumenta nos lleva a que no le dediquemos el tiempo correcto a la palabra para vivirla o también para enseñarla. Me llama la atención el que cae en la buena tierra, porque dice, es el que la oye, la entiende y produce fruto. Y este viene a ser el que produce al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Muchos creemos que aquí habla de mi vida interior, de el 30, el 60 o el 100% es medido de acuerdo a mi capacidad de aprendizaje, de memorizar o de yo enseñar la palabra. Y de acuerdo a el significado de producir, cuando dice aquí el que produce al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1, significa convertir, encaminar o también significa enderezar. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto de el 30, el 60 o el 100 por 1 no se mide en el conocimiento que yo tenga,
no se mide en el tiempo que yo llevo en la vida cristiana como para tomarlo en cuanto a la madurez espiritual, sino que se mide en cuanto a las personas que por causa de mi testimonio yo atraigo al Señor. Cuando dice el que cae en buena tierra produce al 100%, significa que si tú has escuchado la palabra, la has recibido con gozo y produce fruto. Esa palabra produce fruto se refiere hacia afuera. Si usted cumple estas tres, 10 personas que tú le hables, el 100% de esas 10 personas es que esas 10 personas se van a convertir al Señor. Aquí habla que va a haber personas de que el 100% de las que se le predique, ese igual porcentaje va a llegar al Señor. Pero el Señor también dice que hay otros que van a producir al 60% dependiendo del fruto que está produciendo la persona que está dando la palabra. Ese 60% quiere decir de que por cada 10 personas que tú le compartas el evangelio, gracias a tu testimonio, 6 personas van a llegar al Señor. Pero el Señor dice, bueno, puede que hayan unos que no den el 100%, no todos, pero algunos. Otros van a dar el 60%, pero puede que otros den el 30%. Aquí se refiere a que de cada 10 personas que tú evangelices, deben de llegar al Señor 3 personas, que viene a ser más o menos el 30%, tomando como base 10 personas. 100%, 10 personas, 60%, 6 personas de 10 y el 30%, 3 personas de 10 que nosotros evangelicemos. Entonces, si tú y yo somos conocedores de la palabra de Dios, ¿cuántas personas le estamos llevando al Señor? Pero si la respuesta es, yo en tanto tiempo no le he llevado un alma al Señor, tiene que ser por 2 razones. La primera, porque no está predicando la palabra de Dios. Y al no predicar la palabra de Dios, está enterrando el talento, el ministerio que Dios le ha dado. Y recordemos que en la parábola del sembrador se habla, en la parábola de los talentos se habla de que el Señor le dio a su sirviente 5 talentos, este fue y los produjo y devolvió otros 5, total 10. Luego otros 5 talentos lo puso a producir y este segundo le devolvió a su señor el doble. Pero el tercero dice que el Señor le dio a su siervo un talento, pero este lo enterró, y cuando vino su señor a reclamar el talento, el sirviente le dijo: Señor, yo tuve miedo porque tú recoges donde no siembras, entonces enterré el talento. Y su señor le dijo: entonces, si tenías miedo de que yo soy así, ¿por qué no metiste el talento al banco para que el banquero diera menos intereses? Y luego el Señor le dijo a los demás siervos: quitarle a este el talento y dáselo al que más tiene, porque el que más tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, si tú no estás llevando hombres, mujeres a los caminos del Señor, es porque no estás colocando el ministerio que Dios te ha dado. O la otra es porque evangelizas mucho, pero no produce tu fruto porque eres una persona de mal testimonio. Y recordemos que, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos
cartas leídas. Cuando tú evangelizas, tú debes de convertirte en el líder de esas personas. ¿Cómo se da cuenta que eres el líder de las personas? Cuando esas personas reciben tu palabra, conocen tu testimonio y constantemente te están buscando para que a través de la palabra y en el nombre de Jesús y llevando a que Jesús se glorifique, les des más de la palabra de Dios y así comiences a dar buen fruto. Entonces aquí habla de el que cae en el camino, pero por estar distraído, por tener la mente en otras cosas, la palabra la recibe en el momento, pero luego llega el maligno y se la quita. Está la semilla que cae en los pedregales, que es el que la oye y la recibe con gozo, pero es temporal, porque apenas le llegan las aflicciones y las persecuciones por guardar la palabra de Dios, por obedecer a Dios, por ser cristiano, decide abandonar el llamado que Dios le hizo. Está la semilla que cae entre espinos, que oye la palabra, pero los afanes de que este siglo, que este mundo cada vez nos presenta, y los engaños de poner el corazón en las riquezas, ahogan la palabra que en el momento la recibimos con gozo. Y está entonces el que oye la palabra, la entiende y produce fruto interior. Y al producir fruto interior, no solamente se vuelve una atalaya con autoridad, sino una atalaya que atrae. Recordemos que atalaya es el que pregona la palabra de Dios. Tú y yo estamos en la obligación de estar llevando almas al Señor, hombres y mujeres al Señor, a los pies de Cristo. Ya sea llevar el 100%, que quiere decir todas las personas que le predicamos, o el 70% de ese número que le predicamos, o el 30%. Recordemos que si tomamos como base 10 personas apenas que evangelicemos, están 10 hacia el Señor, 7 o yéndonos muy regular, 3 personas de cada 10. Y si damos esas 3 personas de cada 10, entonces el Señor se llena de gozo y de alegría, porque quiere decir de que nuestro fruto interior está produciendo la cosecha exteriormente. Pero si nosotros no estamos llevando ni una persona al Señor, tenemos que analizar qué está pasando. Pero lo que está pasando no es de agradar al Señor. Vamos entonces a orar. Soberano Señor Jesús, te pedimos perdón si somos de aquellas personas que estamos entre el camino, entre pedregales o espinos, y no estamos dando producción en el Evangelio por causa del fruto interior que estamos dando. Recordemos que nuestro fruto puede ser fruto bendito y sano, o fruto maldito y podrido. Rogamos, bendito Señor, que nos lleve a autoanalizarnos, porque tu palabra dice que la palabra que viene de ti cae a la tierra y luego la hace germinar. Y si esta palabra, tu palabra, no germina en nosotros, es porque estamos en pecado o hemos caído a dureza de corazón, que tiene que ver con la insensibilidad, la indiferencia o la dureza de corazón. Ruego pues que me perdones y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que a través de tu llaga sanes mis enfermedades, que a través, bendito Señor,
de Jesucristo, Señor, alcancemos la salvación, declarando desde hoy que tú moriste por nosotros en la cruz, resucitaste al tercer día, haciendo retroceder la muerte, y con ese mismo poder dado a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, seamos nosotros también levantados de la muerte espiritual y así poder, Señor, tener vida eterna, vida en abundancia y vida aprobada por ti. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga. Esperemos que hayan entendido la enseñanza de hoy. Recuerden pasar esta palabra por las redes sociales y darle a suscribir si no lo ha hecho y en la campanita para que llegue cada que salga la enseñanza en el nombre de Jesús. Una vez más, Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión, si el Señor lo permite.